Está circulando un eslogan que realmente es muy curioso y requiere una explicación académica. Somos lo que comemos, pero sobre todo somos las bacterias que tenemos, que muchas veces son tomadas como bacterias malas, sinónimo de enfermedad, pero en realidad resulta que son nuestros amigos y nos protegen. Nos acompaña en línea el doctor Fernando Burgos, él es jefe de pediatría ambulatoria del Hospital Austral y miembro de la red de pediatras Niños Sanos, Niños Felices. Muy buenas noches, bienvenida a Saludable, el doctor Sergio Provenzano lo saluda. Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes y escuchar un poco el eslogan que el doctor recién decía. Me hace pensar o me hace creer que cuando nosotros estamos frente a una persona, no sabemos si esa persona es buena o mala, y con las bacterias nos pasa un poco lo mismo. Cuando el niño nace, empieza a tener un contacto primordial y esencial con lo que se denomina el microbioma, o sea, con el conjunto de bacterias que la madre tiene en el canal de parto, o muchas veces también, y lamentablemente digo esto porque Argentina tiene una tasa de cesáreas muy altas, tiene contacto con bacterias de la piel. Estas bacterias van a constituir lo que se llama el microbioma o la microbiota intestinal de este recién nacido, que en el transcurrir de su vida, esas bacterias, algunas van a cumplir funciones benéficas y otras no tanto, pero por suerte las bacterias benéficas, o sea, bacterias que cumplen funciones metabólicas, funciones de protección, son bacterias que van a convivir durante toda la vida del individuo y van a tener, como decimos, un aspecto benéfico y que no solamente decir bacterias es sinónimo de enfermedad. Es decir, ¿cómo funciona el sistema? Porque de alguna manera esta microflora, este microclima actúa en la protección. ¿Cómo lo podemos alimentar o estimular a que se potencie? Básicamente es muy buena la pregunta, porque esto de cómo potenciamos, la primera instancia es tratar de pensar en lo que es la mejor o la buena alimentación desde el momento del nacimiento para un niño. Digo un niño porque todos nosotros hemos sido niños y en el transcurrir de nuestra vida el imprinting bacteriano, o sea, aquellas bacterias que van a formar parte de esto que yo decía recién de la microbiota o el microbioma, es importante tener una muy buena alimentación desde el primer momento. Usted sabe, doctor, que cuando hablamos, por ejemplo, de lactancia materna, la leche humana se considera un tejido vivo, es decir, que tiene además bacterias. Hay una bacteria muy característica de la leche humana que se llama Bifidobacterium, y esta bacteria produce elementos metabólicos, provoca protección y estimulación de inmunoglobulina A, por ejemplo, donde de esa forma el recién nacido y el niño con alimentación exclusiva de leche materna hasta los 6 meses, inclusive después hasta los 2 años, va a estar protegido, no por solamente las características nutricionales de la leche, sino por estas características probióticas que tiene la leche materna. Y digo probiótico porque aquí es un término importante de entender. Aquellas bacterias benéficas, o sea, aquellas bacterias que nos dan salud, se denominan bacterias probióticas. Y este potencial que usted decía también tiene que ver con la alimentación, porque inclusive en la vida ya más de lactante, cuando el niño empieza a comer, y en la vida adulta, cuando nosotros comemos, por ejemplo, fibras, frutas, verduras, que contienen oligosacáridos, esos oligosacáridos se llaman prebióticos, y son alimentos que estimulan, potencian la formación de estas bacterias que viven en comunidades, y como les decía muy bien, que si viven en comunidades y hay un equilibrio entre ellas, van a provocar o producir muchos beneficios como inmunomodulación, estimulando nuestro sistema inmune, mejorando nuestra tolerancia a los alimentos. Está demostrado que aquellos niños o aquellas personas que tienen más bacterias o menos bacterias benéficas, ya sea porque tienen una alimentación inadecuada o porque han tomado mucho tiempo antibiótico o porque toman corticoides, van a generar diferentes tipos de enfermedades, como por ejemplo en la edad adulta, depresión, colon irritable, inclusive hasta patologías oncológicas. Por eso es tan importante entender que si nosotros tenemos una población bacteriana que nos conforma y decimos somos más bacterias
que células, es porque cada bacteria tiene un genoma. Ese genoma se denomina microbioma, y nuestro código genético humano está formado por 20.000 genes humanos, pero tenemos más de 600.000 genes bacterianos. Por lo tanto, como bien decimos, y no lo digo yo, lo dicen los científicos y los trabajos académicos, tenemos más bacterias que células, o sea, somos más bacterias que células, y eso es lo que conforma el microbioma. Por eso, si una persona tiene la posibilidad de nacer parto, tiene la posibilidad de enfermarse poco, pero digo poco porque tiene una historia saludable de vida, donde no ha recibido antibióticos porque sí, porque no ha sido polimedicado, porque no se ha automedicado, porque tiene una buena nutrición, seguramente su microbiota, su flora intestinal, las bacterias de su piel, la bacteria de su boca, van a ir conformando un individuo más saludable, y eso se lo debemos a estas bacterias benéficas. ¿De qué manera actuamos agrediendo a esta protección natural que tenemos? En primer lugar, yo insisto en esto cuando digo, qué buena pregunta, porque son cosas muy importantes que la persona que esté escuchando hoy el programa lo tenga en la cabeza. A ver, ¿cómo agredimos esas bacterias? En primer lugar, hay una teoría que se llama la teoría de la higiene, que yo en este último tiempo le he cambiado el nombre y hablo de la teoría de la hiperhigiene. Cuando nosotros nos obsesionamos con algunas conductas, como por ejemplo lavarnos permanentemente las manos con un gel alcohol permanentemente, desinfectamos absolutamente la casa permanentemente, y repito esto de permanentemente porque cuando uno lo hace ya con un carácter obsesivo, que no es lo mismo que decir me voy a lavar las manos con los 5 pasos que establece la OMS cuando nos lavamos bien las manos antes de tocar un paciente o antes cuando llegamos a casa para comer, que venimos de afuera del hospital. Si no me refiero a una conducta obsesiva de la hiperhigiene, vamos barriendo parte de ese grupo bacteriano que nos defiende. Hace muchos años, en la edad prehistórica, las comunidades bacterianas eran mucho mayores, había más diversificación de bacterias. Hoy el ser humano tiene menos comunidades bacterianas, y esto se debe a la teoría de la hiperhigiene, que esto no significa que no tenemos que andar limpiándonos o higienizándonos ante un procedimiento. Pero también otra cosa importante a tener en cuenta, que lo hemos nombrado hace un ratito, es el uso indiscriminado de los antibióticos, por ejemplo. O sea, ante cualquier situación viral, o la automedicación con antibióticos, o el uso excesivo de corticoides, eso va seleccionando una flora, o sea, un grupo de bacterias que también se van muriendo, destrozando, pero no las bacterias solamente malas, sino también las benéficas. Y ese desequilibrio que se llama disbiosis va a llegar a provocar enfermedades que inclusive gatillan un mecanismo inmunológico. Por ejemplo, lo que se conoce como enfermedades inflamatorias, enfermedad de Crohn, por ejemplo, se produce o se gatilla a partir de algunas alteraciones que ya están predispuestas por una cuestión genética, pero que son gatilladas por un desequilibrio en esta flora intestinal, que hoy por hoy en realidad la palabra flora intestinal ya es vieja, porque se habla hoy de microbiota, o sea, de microorganismos que conforman una comunidad bacteriana, inclusive viral, hongos también, y que van a formar una parte importante del funcionamiento de ese intestino, que como hemos dicho otras veces, el intestino es el segundo cerebro, y ese segundo cerebro, para que funcione, necesita ese estímulo inmunológico a partir de estas bacterias. ¿Con qué alimentos? Yo, por ejemplo, mucha gente, sí, clásicamente decía, tengo que restituir la flora intestinal y como yogur. Ajá. ¿Esto es bueno? Sí, a ver, si nosotros tenemos que contestar un múltiple choice y decimos es bueno o es malo, diríamos, pongamos es bueno. Los alimentos que contienen probióticos, que permiten la reconstitución de lo que nosotros conocemos microbiota intestinal, en realidad se llaman alimentos funcionales. O sea, un alimento funcional es todo aquel alimento que contiene probióticos, ¿sí? O sea, estos oligosacáridos que permiten la estimulación de estas bacterias benéficas, como el lactobacillus, bacillus clausis, Saccharomyces boulardii, lactos rhamnosus, reuteris, son nombres de bacterias que son benéficas y que son estimuladas por los prebióticos. Cuando estas bacterias están en un medio, en un alimento, se llama alimento funcional. El ejemplo, como usted dijo muy bien, es el yogur. El yogur es un cultivo bacteriano. Ahora bien, como nosotros los médicos no podemos decir cuál es la dosis adecuada del yogur para reconstituir una microbiota intestinal, sí creemos que tomando, por ejemplo, un yogur en un cuadro de diarrea, por ejemplo, durante 4 o 5 días, teniendo en cuenta la unidad de formadoras de colonia que contiene cada yogur, en este caso los yogures más comunes tienen el lactobacillus casei, por ejemplo,
creemos que eso reconstituye la flora. Pero es mucho más importante entender que si nosotros le podemos dar a un paciente un probiótico, que nosotros podemos cuantificarlos, por ejemplo el Bacillus clausis, Saccharomyces boulardii, o sea, productos medicinales que nosotros podemos darle al paciente y decirle, mire, tome estas cantidades de unidades formadoras de colonia, nos aseguramos un tratamiento específico, sabiendo que de esa forma va a mejorar, por ejemplo, la diarrea. Pero a voz populi tendríamos que decir que cualquier alimento funcional que contenga probióticos va a reconstituir esa microbiota intestinal, pero mejor aún es si contamos con un medicamento probiótico para dar la dosis adecuada, el tiempo adecuado, que hoy tenemos evidencia de diferentes grados para diferentes enfermedades como la diarrea inflamatoria aguda, la diarrea del viajero, cólico del lactante, síndrome de intestino irritable, e inclusive también se lo utiliza para algunas situaciones de alergia, o inclusive también en los neonatos chiquititos, en los prematuros, para que no tengan lo que se llama enteritis necrotizante. O sea, que estas bacterias benéficas, que las podemos encontrar de muchas formas, realmente tienen un efecto realmente benéfico y no son malas y no siempre provocan enfermedad. Muchísimas gracias, doctor, por sus explicaciones. Gracias. No, muy amable. Gracias por la invitación. Y siempre yo digo lo siguiente, ¿no? Cuando pensamos en salud, tenemos que tener la cabeza abierta y ver que no todo lo que creímos que era siempre malo, lo es. Y este es un ejemplo de eso. La microbiota, formada por bacterias, algunas sí son malas y provocan enfermedad, pero otras son benéficas, y esto de darnos cuenta que tenemos una comunidad de bacterias que nos hace ser más saludables, hay que tenerlo siempre en cuenta, y por supuesto, para la gente que oye, también hablarlo con sus profesionales médicos, con sus colegas, porque esto nos permite conocer un poco un mundo más atractivo en lo que es salud, a partir de conocer cómo trabajan las bacterias en nuestro cuerpo. Gracias otra vez. Buenas noches. Buenas noches. Nos hablaba el doctor Fernando Burgos. Él es miembro de la Red de Pediatras Niños Sanos, Niños Felices y jefe de pediatría ambulatoria del Hospital Austral.